tengo plata, pero no sé. Bueno, espero que todos y todas estén muy, pero muy bien. Y la idea de esta tarde, si pudieron escuchar el resumen de Spotify, vamos a ver neuroaprendizaje, o sea, por qué aprendemos y cómo aprendemos. Y dentro de lo que aprendemos, está bueno poder ver el tema de la memoria. ¿Para qué nos sirve el tema de la memoria? Bueno, el tema de la memoria básicamente nos sirve para, si uno tiene que armar cualquier, no sé, uno tiene que armar una historia en Instagram, por ejemplo. Qué cosas, teniendo en cuenta estos tips, qué cosas es lo que me va a ayudar para que la gente recuerde, ¿sí? Esa historia, recuerde ese contenido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, vamos a hacer unos 2 minutitos de repaso de lo que vimos la clase pasada, básicamente así como modo general. Nosotros la clase pasada, si el viernes estuvimos viendo los sentidos, ¿se acuerdan que ya arrancamos con neuromarketing, que yo ya les mandé el PPT? Y básicamente en la clase pasada estuvimos focalizándonos en los sentidos, ¿sí? El ver, el oír, el tocar, el oler, el saborear. Todas estas sensaciones que experimentamos en el proceso de la interacción con algunos de estos sentidos, ¿sí? Se dan a través de las células, ¿sí? Estas células que son las neuronas, que están ubicadas en nuestro cerebro, y que gracias al impulso electromagnético, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros estuvimos viendo que existen muchos impulsos electromagnéticos? Y vimos también, hoy vamos a ver específicamente con el aprendizaje las ondas cerebrales, pero también un aspecto muy importante es el tema también de los neurotransmisores. O sea, todo esto va a contribuir para que las conexiones se puedan dar en forma ininterrumpida. Esas conexiones que dijimos que es cuando se da un proceso de sinapsis, ¿sí? ¿Qué más dijimos? Dijimos cuando uno siente, toca, ve, que lo importante en todo esto eran como dos cuestiones. Por un lado, el tema de la percepción, que hoy también lo vamos a ver como un elemento determinante del aprendizaje, y también adquirir la neuroplasticidad. O sea, cómo lograr que nuestro cerebro crezca, ¿sí? No tanto en tamaño, sino desarrollar las habilidades, ¿sí? Intelectuales, emotivas y de comunicación. Esto se da a partir de todo lo que nosotros pensamos, sentimos y experimentamos a lo largo de la vida. Y que pusimos foco en algo muy importante, que era, ¿qué cosa? Lograr gestionar nuestras emociones, porque de esa manera vamos a poder comunicar mejor frente a un cliente, o sea, tenemos un cliente y tenemos que venderle un cierto producto. Entonces, si tenemos, y a veces nos tocan clientes que no son para nada fáciles, entonces si uno tiene gestionada, digamos, las emociones, puede como contrarrestar algún impulso que nuestro interior nos evoque, y a partir de un estímulo externo que uno dice, bueno, esta persona me saca lo peor, bueno, pero de esto peor que me saca, ¿cómo puedo gestionarlo? ¿Cómo puedo reorganizarlo mejor? Porque también dijimos, si bien no está ligado a la materia, pero sí lo comentamos, es que eh, todo lo que nosotros sentimos y experimentamos, si no lo gestionamos, de alguna manera eso tiene una descarga. Normalmente y con frecuencia vemos que esa descarga va al cuerpo, ¿sí? Y por eso mayor porcentaje de las enfermedades son psicosomáticas. ¿Sí? Bien, esto es como para subrayar al menos de algunos tips de lo que hemos visto, ¿sí? Si alguien tiene pregunta, por favor, me lo hace y no hay ningún problema. Entonces, ahora yo voy a compartir, yo me anoté algunos videitos muy cortitos miren, de todos los temas hay tanto que uno quisiera decirles que creo que necesitaría como una materia aparte,
para hablar de neuromarketing, por ejemplo, ¿no? O sea, son muchísimos contenidos. Pero bueno, seleccionarlos en poquitas clases y en poco tiempo no es nada fácil, ¿no? Es decir, bueno, pero en realidad, ¿qué es lo que a ustedes les va a servir como administradores de empresa? O si tienen que tomar decisiones, ¿qué elementos voy a como a considerar, ¿sí? Para poder aplicarlo en la mejor medida posible. ¿Mm? Yo ahora les voy a compartir pantalla. Bien. La primera cuestión que ahí están viendo, ¿verdad? Ok, Sí, profe. ok. Entonces, la primera cuestión, perfecto. vamos a hacer un ejercicio y ahora les voy a pedir que desmuten los micrófonos, que cada uno diga una palabra de qué es el aprendizaje. ¿Qué es para ustedes el aprendizaje? ¿Qué es para ustedes aprender? A ver, ¿En una sola palabra, profe? sí, Grabar. grabar. Bien, vamos anotando las palabras. Yo las voy a ir anotando. Conocer. Para mí adquirir, Bien, no, pero ustedes me parece que ya vieron la clase, no sé, ya me parece que está bueno. Descubrir. Conocer. Descubrir. Qué bueno, qué bueno. Crecer. ¿Cómo? Crecer. Crecer, está buenísimo. ¿Cómo me ganaste, Daniel, la frase? Listo, me agotó la palabra que estaba esperando para el final de crecer. Bueno, muy bien. ¿Alguien más que se anima? ¿Notó la mía, profe? Conocer. Sí, 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 sí. Bien, entonces, esto es importante, porque cuando nosotros dijimos ya, la clase pasada, cuando empezamos con el tema de neuromarketing, empezamos diciendo que era el neuro, o sea, las neurociencias. ¿Se acuerdan que dijimos que era esta disciplina que incluye muchas ciencias y que lo que va a tratar es estudiar nuestro sistema nervioso central, o sea, el cerebro, ¿sí? De manera multitransdisciplinariamente. ¿Mm? Quiere decir entonces que son las neurociencias aplicadas al aprendizaje. Entonces, primera consideración que tenemos que tener presente es que cuando nosotros aprendemos, esperen un segundito, cuando nosotros aprendemos, no es solo incorporar información, sino es convertir esa información en conocimiento. Por eso ustedes decían conocer y está buenísimo, ¿sí? Ahora, ¿de qué depende ese conocimiento? Te van a decir, ajá, bueno, muy lindo, tengo que conocer, pero ¿cómo relaciono el conocimiento con el aprendizaje? Yo había dado, en Spotify, había dado tres ítems muy importantes. No sé si alguien lo escuchó. Llegó el momento de la verdad. Pero bueno, si no lo escucharon, los invito a que después lo escuchen, pero hay tres elementos, ahora se los digo porque la verdad que es bastante interesante y que tiene que ver con esto, tiene que ver con la atención, ya vamos a ver qué es la atención, el entorno emocional, o sea, quiere decir que si ustedes, por ejemplo, llegan a la clase con un fuerte estrés, quiere decir que ¿se acuerdan el cortisol? ¿Qué era el cortisol? Este neurotransmisor, ¿sí? Que hace que la persona se libere el neurotransmisor y hace que la persona esté mucho más nerviosa. Recién hablaba con alguno de ustedes que le ha sucedido un par de cositas y dice, estoy que no doy más. Bueno, digo, seguramente, no sé si va a poder estar en la clase teórica porque va a empezar a pensar qué le pasó. Entonces, la atención, el entorno emocional. Si yo tengo un entorno emocional estable, digamos de paz, de serenidad, de armonía, voy a aprender con mucha más facilidad, ¿sí? Por eso uno ve que hay ciertos niños, por ejemplo, que no es que no son inteligentes, sino que cuando uno empieza, digamos, digamos, a observar y a estudiar el entorno emocional, ese niño, digamos, ya es un milagro de que exista, porque a lo mejor el haber tanta violencia, y ese niño que puede retomar, que puede retener inclusive, que puede prestar atención. Entonces, la atención, el entorno emocional
Y otro aspecto muy importante es la memoria, ¿sí? Ya vamos a ver qué significa la memoria y por qué para nosotros, administradores de empresa, o si en algún momento ustedes se van a dedicar al marketing, la memoria es importantísima. Bueno, entonces, ¿qué es el neuroaprendizaje como concepto? Es esta capacidad que tiene nuestro maravilloso y querido cerebro, como así me gusta decirlo, donde lo que vamos a hacer es percibir, incorporar toda la información que llega del mundo exterior y lo vamos a relacionar con patrones neuronales. Ya vamos a ver cómo se dan esos patrones neuronales. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo aprendemos, que ya vamos a ver algunos tips de cómo aprendemos, con qué velocidad aprendemos, ahí dice con qué volumen aprendemos, no es el volumen cuando uno pone en el WhatsApp, aprieta la teclita, no es ese volumen, es otro, ¿no? Es el volumen de la atención, de la percepción, bueno. Lo que se enseña, se aprende, es como si yo dijera, chicos, en una palabra, díganme, ¿qué aprendieron en todo el semestre? Y como que dice, uy, no sé, espere que voy a buscar las clases de YouTube porque no me acuerdo nada. Bueno, puede pasar, ¿no? Pero normalmente cuando nosotros recordamos lo que aprendimos es porque verdaderamente lo aprendimos. Si al término de esta clase yo les dijera, chicos, ¿qué aprendieron? Uy, no, la verdad no sé, qué sé yo, bueno, espere que yo voy a buscar los apuntes. Entonces ahí empieza uno como a tomar conciencia de que la atención no estaba al 100%. O estaba, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí en otras épocas me ha pasado, en este último tiempo tengo que decir que no tanto, pero donde quieren hacer muchas cosas a la vez, y este es el riesgo también de la pandemia, que como uno está frente a la pantalla puede hacer montones de cosas en un mismo tiempo. Bueno, entonces ustedes van a decir, bueno, profesora, está bárbaro, porque es como si como si fuéramos muchas Inés en muchísimas partes. Pero eso, digamos, en el mediano plazo, eso trae, digamos, aparejado como un desgastamiento, digamos, de las neuronas. ¿Sí? Uno dice, pero estoy agotado, como si hubiera cargado 5.000 bolsas. Y en realidad es porque permanentemente estaba hablando por teléfono con alguien, pero ¿qué pasaba? Pero ya estaba pensando en otra cosa. Estaba escribiendo un mail, pero estaba pensando en otra cosa. Estaba escuchando la clase, pero en realidad estaba en Instagram. Pero o sea, no sé si a ustedes les pasa, capaz que no, y yo estoy hablando como en otra época. Pero entonces es importante. Profe. Sí. Profe, generalmente a las mujeres nos pasa mucho eso. Sí, eso es verdad. También se nos dice mucho eso. Y lo más fuerte, sí. Que acá viene como un palo para nosotros los docentes, dice, el estudiante debe saber lo que el docente sabe, y el docente debe saber lo que el estudiante debe aprender. Bueno, entonces esto es muy fuerte, porque yo digo, ¿yo qué pretendo de ustedes? ¿Que sepan como yo o más que yo? Bueno, capaz que algunos de ustedes saben más que yo, y no es eso. La idea es que a ustedes les quede un ejercicio de aprendizaje, es decir, che, mira, la verdad que de todas las unidades logré tal cosa, o me di cuenta, me cayó la ficha cómo hacer una estrategia de contenido, o entendí lo que significa estar concentrado en el aquí y el ahora. No tengo después, tengo el aquí y el ahora, porque eso es lo que le va a dar como un descanso neuronal. ¿Sí? Bien, ¿estamos hasta acá? Bueno, ¿cuáles son los determinantes del aprendizaje? Yo esto lo voy a pasar rápidamente. Son las experiencias pasadas. ¿Sí? ¿Qué son las experiencias pasadas? Lo que nosotros hemos vivido a lo largo de la vida. Y acá juega un rol fundamental lo que vimos la clase pasada. No sé si se la acuerdan. Si yo le pregunto, ¿hay algo que está ligado con las experiencias pasadas? Y lo dije en la clase pasada. Ahora apagan la cámara y van a buscar en la clase de YouTube. Ah, está buenísimo. Bueno, se los voy a decir por las dudas para no generarles un estrés, o sea, que no les aumente el cortisol, por ejemplo. Entonces, ¿qué sería? Lo que está relacionado con las experiencias pasadas, o lo que nos recuerda como experiencias pasadas, es la amígdala. ¿Sí?
¿Se acuerdan que nosotros cuando vimos esta maravillosa imagen de la conformación del cerebro, que usted la tiene acá, pero solo que está de frente, esta imagen, ¿sí? Ustedes tenían el tálamo y el hipotálamo. Arriba del hipotálamo y prácticamente al lado del hipocampo estaba la amígdala. ¿Qué hace la amígdala? La amígdala, ¿se acuerdan que yo les dije que era como el baúl de los recuerdos? O como la caja de las joyas, ¿sí? Bueno, ¿qué significa esto? Que en este baúl están, digamos, envía mensajes al centro del cerebro y le dice, che, esta situación me da miedo, esta situación me da alegría, o exponer frente a la clase en Marketing 2 me genera, ustedes a lo mejor habrán escuchado, la adrenalina, empieza a transpirarme las manos, empiezo a tener sudoración, el corazón me mueve con un mayor ritmo. ¿Qué es eso? Es la amígdala, que envía señales y da respuestas. ¿Sí? Ya les voy a dar algunos tips en la última clase de cómo hacer frente a una compra compulsiva, que uno a veces dice, o cuando uno ve o observa personas altamente compulsivas para la compra. ¿Sí? Ya vamos a ver que existen mecanismos, existen los llamados atajos cerebrales. ¿Sí? Bien, entonces esa amígdala se activa ante recuerdos que están almacenados. ¿Sí? Y la amígdala va a participar como en la recepción y el procesamiento de los estímulos. ¿Sí? Los estímulos, todo lo que llega del mundo exterior. ¿Sí? Bueno, ¿qué más dijimos? Ya dijimos lo que era el aprendizaje. La percepción. ¿Qué era la percepción? Es todo lo que llega del mundo exterior y que nosotros, nuestro maravilloso y querido cerebro, lo que hace es recibirlo, codificarlo, organizarlo, seleccionarlo e interpretarlo, armar una imagen significativa del mundo. Yo, por lo que veo, ¿sí? Por lo que voy leyendo de los trabajos de ustedes, por lo que van participando, ya tengo una percepción de ustedes, lo mismo que de mí. Decía, uy, no, la profesora, por Dios. O, no, percibo que la profesora es lo más maravilloso que hay. Puede pasar las dos circunstancias, ¿sí? Esperemos que sea la segunda. Y si es la primera, no se preocupen que ya queda poco, ¿sí? Bueno. La amamos, profe. Ay, gracias. Vos sabés que estaba un poquito triste hoy, así que me viene bien que me lo digas. Bueno, entonces, las experiencias pasadas, la percepción, ¿sí? Las conexiones. ¿Qué significa esto? Esto es maravilloso. Fíjense en las conexiones. ¿Qué son las conexiones? Es cuando nosotros percibimos, ¿sí? Y esa información es lo que produce la sinapsis. ¿Sí? Pero esa sinapsis es lo que trae la convergencia, es decir, che, ya sé lo que tengo que escribir en el trabajo de marketing. Hay una convergencia. Esa información va dirigida a un determinado lugar, a un determinado momento. ¿Sí? Ahora, yo quisiera explicar dos cuestiones que tienen que ver con algo y que es bastante interesante, ¿no? Una tiene que ver cuando nosotros decimos el entendimiento y la comprensión. Una cosa es entender y otra cosa es comprender. Cuando yo entiendo algo, digo, por ejemplo, una vez explicaba a una alumna, ¿no? Digo, che, mira, yo creo que tendrías que hacer otra cosa. ¿Me logré expresar? ¿Entendiste? Sí, entendí. Y después veía que no lo hacía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que uno puede entender, que es cuando uno percibe la información, esos estímulos que llegan del mundo exterior, pero no comprende. Entonces, para poder comprender, ¿qué es la comprensión? Es la sumatoria de haber entendido un concepto, una idea, una comunicación. Che, ¿qué entendiste de la llamada de la profesora? Ay, no sé, mira, me dijo tantas cosas que ni idea. No, mira, lo que te voy a decir es esto y esto, y lo que tenemos que hacer es venir mañana a las 6 de la mañana a la universidad. Che, van a las 6 de la mañana y no sé, la universidad está cerrada. ¿Y por qué? Porque hubo algo que no se entendió, se percibió, pero no se entendió. O fueron, y quiere decir que hubo como un cortocircuito en eso que se percibió. Entonces, tiene que ver con la distracción, tiene que ver con, justamente, si yo estoy pensando en otra cosa, difícilmente voy a prestar atención.
¿sí? Ya vamos a ver que existen unas ondas cerebrales que se llaman beta, donde estoy altamente concentrado, como creo que a todos ustedes les está pasando en estos momentos. Es decir, no, está tan buena la clase que estamos prestando atención a esta clase maravillosa. ¿Sí? Bien, entonces, la comprensión es ya llevar a la práctica, es actuar lo que entendí. Yo digo, sí, ya sé lo que tengo que hacer en el trabajo, entonces empiezo a escribir, ¿sí? Escribir. ¿Sí? Bien, la automatización tiene que ver con un aprendizaje explícito e implícito. Normalmente en las campañas de publicidad se trabajan con los dos tipos de aprendizaje, el explícito y el implícito. O sea, el explícito es el que está relacionado a la motivación, a las competencias, o sea, al pensamiento consciente. ¿Qué vendo? Y no sé, vendo regalería. Ahora que lo tengo ahí a Luciano, digo, bueno, productos de regalería. Perfecto. La gente es consciente de lo que yo estoy vendiendo. Bueno, entonces, cuando uno arma diferentes campañas de publicidad, lo hace teniendo en cuenta este tipo de conexión, que es el aprendizaje explícito, y el implícito, que tiene que ver con todo lo que llega del mundo inconsciente. Muchas veces yo pongo o publico una estrategia de contenido orgánico, o sea que no tiene ninguna finalidad comercial, no me dice nada, pero ya la imagen conscientemente me provoca algo, me produce algo. Así como ustedes esta mañana publicaron en el grupo la imagen de la botella de vino, a mí rápidamente me pasaron conformaciones de palabras, ¿sí? Que no era solamente repetir las letras, ¿sí? O sea, digo, pero eso entra en milésimas de segundo en nuestro inconsciente. Recuerden que Néstor Braidot va a decir que en menos de 8 milésimas de segundo, o sea, hoy se habla del nanosegundo, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos? Solamente rápidamente para pasar y decir que normalmente aprendemos cuando lo hacemos, ¿sí? Yo puedo ver, puedo escuchar, puedo leer, puedo decir, pero lo que verdaderamente hace efectivo el aprendizaje es cuando lo hago. ¿Sí? Che, me explicó la profesora lo que era la estrategia de contenido digital, pero ¿cuándo efectivamente yo dije, ya sé cómo hacerlo? ¿Cuándo se produce una sinapsis? Cuando agarro la hoja de Word y empiezo a escribir cómo sería aplicar eso que entendí, llevarlo a nuestro caso. ¿Sí? Bien, entonces, el sistema, el cerebro, recordemos que es el sistema nervioso, también llamado el sistema nervioso central. Cuando nosotros, hay estímulos que llegan del mundo exterior, ¿sí? Y cuando existe esa conexión, decimos que es la sinapsis. Esto se da gracias a las neuronas. Pero estas neuronas no podrían existir si no estuvieran estos impulsos, ¿sí? Impulsos nerviosos. Ahora, yo voy a decir dos cosas. Por un lado, las ondas cerebrales, y que están asociadas también con los neurotransmisores. ¿Se acuerdan que nosotros cuáles eran los neurotransmisores? Lo vimos en la clase pasada. La serotonina, la dopamina, el cortisol y la oxitocina. ¿Sí? Hay muchísimos. Estos son los que a nosotros nos sirven para poder entender las campañas de publicidad, las promociones, etcétera, etcétera. Ahora, las ondas cerebrales son 4. ¿Cuáles son? Gamma, ¿sí? ¿Qué hace en este momento? Si ustedes dicen, bueno, profesora, la verdad que estoy pensando solamente en lo que usted está diciendo, quiere decir que es gamma, o sea, hay prácticamente se dicen que entre 25 y 30 segundos uno logra estar altamente consciente. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando se despiertan en la mañana, me imagino, que se levantan y dicen, che, tengo que escribir, o, tengo que hacer tal cosa, bueno, ahí es beta, ¿sí? Son las primeras horas en las que uno está atento y uno está como despertándose y organizándose un poco la mañana, ¿sí? Luego viene la onda cerebral, que es, quedan 10 minutos, pero si se corta volvemos al mismo link, es la Z, que son las primeras horas de sueño, ¿sí? ¿Vieron cuando uno está dormido, pero es como que
que escucha a lo mejor un timbre o que escucha un teléfono, pero está como entre dormido. Bueno, eso es zeta. Ahora, cuando realmente logramos un sueño profundo, es cuando entramos en lo que se dice en estado delta. Fíjense que hay personas que a veces tienen desmayos y que les hacen un estudio de sueño, porque dice, hay algo que en modo cerebral está produciéndose un cortocircuito que hace que la persona no descanse, ¿sí? O sea, por eso es tan importante, una de las cosas que va a decir Facundo Manes, para tener un cerebro sano, es lograr dormir 8 horas, tener una alimentación sana, hacer deporte, hacer algunos ejercicios de introspección para ayudar también a que digo, una vida saludable. Eso hace que nuestro rendimiento cerebral sea a largo plazo. Yo no sé si les conté, pero ustedes saben que nuestras neuronas, y esto ya estoy entrando en esa fase, es así, que a partir de los 40 años va decreciendo la actividad cerebral. Y ahora hay varios estudios en Francia que se habla del neurogénesis, cómo entrenar a las neuronas para que justamente no decrezca, sino que se mantenga, o en algunos casos evitar el Alzheimer. Estoy como volviendo así como algunos ejemplos para decir nuestro maravilloso y querido cerebro y que lo tenemos que cuidar, como toda nuestra persona, ¿sí? Bien, solamente algunos tips, fíjense en esta imagen, cómo hacemos cuando nosotros conocemos. Ustedes dijeron, acá noté, ¿no? Que el aprendizaje era conocer, adquirir, descubrir, crecer. Bueno, cada vez que nosotros decimos, che, ¿cuánto aprendí? La verdad es que me sirvió un montón las clases, por ejemplo, ¿no? Bueno, cuando uno inclusive logra expresar esa frase, ¿sí? Fíjense acá en las imágenes cómo se van activando nuestras redes neuronales, ¿sí? Se van como prendiendo, vamos a ver si está la otra imagen, ya vamos a ir acá, ¿sí? Se van prendiendo, ¿vieron como el arbolito de Navidad? ¿Sí? Le llega Navidad y se prenden el arbolito como las luces. Bueno, así sucede como en el cerebro, ¿no? Donde se van prendiendo estas luces, estas redes neuronales. Rápidamente voy a decir, antes que se corte, cómo aprendemos, o sea, qué es lo que aprendemos en realidad, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente nos dice, che, la verdad que cuánto aprendiste? A través de lo que conozco, ¿sí? A través de la transformación, o sea, no es la información que recibo, sino lo que convierto. Si ustedes hoy hagan este ejercicio esta noche, cuando termine la clase, pero prométanme que lo van a hacer. Si tienen el hijo de una amiga, o los hijos de ustedes, o no sé, el hijo de algún hermano, que tenga 5 años, y traten de explicarle lo que es el neuromarketing. ¿Qué le pasa al cerebro a un niño? Si ustedes logran explicarle a un niño de 5 años lo que hemos visto hoy, al menos en líneas generales, realmente se van a dar cuenta que han aprendido. Cuando uno hace ese ejercicio de transformación, ¿sí? Si no se vuelve un repetidor, que es lo que Néstor Braidot nos ha achacado muchísimo, nos ha dicho en toda la capacitación que tuve, todo en el primer semestre, de hecho, por favor, que los alumnos no sean repetidores de conceptos, sino transformadores. O sea, cuando uno logra decir, che, ¿qué aprendiste en la clase? Ay, no, ni sé, mira, la profesora habló y habló y habló y habló y habló y habló. O sea, cuando no logro expresar lo que aprendí, es porque mi atención estaba en otra cosa, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Cuando yo logro transformar, a lo mejor puede ser los padres, Che, ¿qué aprendiste? Ay, mira, no sabés lo que es el cerebro, vos no sabés esto, vos no sabés que nosotros aprendemos con esto y con esto y con esto. Yo nos va relatando todo lo que fuimos viendo, conociendo, descubriendo, ¿sí? Entonces ahí uno no se lo olvida nunca más, ¿sí? Queda en la memoria a largo plazo. Después, las habilidades que tienen que ver con analizar, comparar, ¿sí? Yo no necesariamente puedo tener todas las habilidades, ¿sí? Ya vamos a ver un videíto de Facundo Manes cuando habla, ¿ustedes sabían que todos tenemos neuronas espejos? ¿Ustedes lo sabían? No, profe. Bueno, tenemos neuronas espejos, No. ya vamos a ver qué significa Sí, esta... profe. ¿Cómo? Sí, sé lo que es. Ah, bueno, muy bien, ya después le vamos a preguntar a Luciana antes de ver el video.
Ah, sonaste. No, porque ¿se acuerda, profe, que yo le dije que estaba el curso de neuromarketing y neuroventas de la UCIM? Sí, ¿y qué tal está? Hablando de todo un poco. No hay mucha diferencia en lo que dice usted, pero está buenísimo, porque me he enterado un montón de cosas. Buenísimo, bueno, qué lindo. Después Muchas compartí. cosas de supermercados que yo no sabía que pasan y son reales. Tal cual, tal cual. ¿Cuál? Bueno, Después le digo. sí, no, dale, Después le adelante. cuento. Adelante. Bueno, que decían que por ejemplo, los carritos de supermercado, vio que siempre tienen las rueditas que están mal puestas, torcidas, están hechas a propósito, para que en vez de irte para el pasillo, te vayas para la estantería y que compres, y que por lo general los carritos siempre son gigantes o muy grandes, para que si vos compras poco, veas en tu mente esa necesidad de ver y decir, oh, está vacío el carro, compro más. Y también decían que los productos de primera necesidad siempre estaban al último, y al principio estaban todas las compras que uno hace impulsivamente. Totalmente. Y explicaban todo eso y yo me quedé como, y yo le decía, mami, el carrito, que uno siempre se queja, cuando van al mercado, le digo, está hecho a propósito. Sí, las luces, el sonido, Sí. la música. Todo, el olor. El olor. Decía que el aroma más percibido por las personas es el olor a vainilla. Sí. Entonces dice que hay muchos lugares que aromatizan con esos olores para que uno se sienta atraído por esas cosas. Sí. ¿Se acuerdan el corto que vimos la clase pasada? Mira, ahí tiene la Noel, el libro del Facundo Mire, Manes. profe. Sí, usar el libro el cerebro. Facundo Manes. Bueno, ahí que lo tenés, fíjate que en la bibliografía, cuando ustedes estén en vacaciones, la bibliografía obligatoria, hay 3 o 4 capítulos, que yo no me acuerdo si eras vos, Mauricio, que me lo había facilitado cuando, bueno, no me recuerdo qué alumno me había facilitado el libro, entonces yo escaneé 3 o 4 capítulos que eran muy significativos y son todas experiencias de él y su equipo de neurociencias cuando estaban haciendo un trabajo de investigación en Buenos Aires. Es muy interesante. Hicieron una prueba, les cuento un tip para entusiasmarlos a leer, como, por ejemplo, estaban en un bar, entonces le preguntaron, viene el mozo, entonces le dice, ¿qué quieren tomar? Y un café con leche con media luna, por ejemplo. Entonces se cambian de mesa y van a otra, entonces dice, ¿qué quieren tomar? Va el mozo va y viene, yo quiero tomar un jugo con tal cosa, con un pedazo de torta, por ejemplo. Bueno, entonces ahí hicieron la prueba, cómo es que memoriza el mozo. Bueno, es muy interesante toda la investigación. Yo digo, si ustedes tienen tiempo, esa no es una bibliografía obligatoria, la de usar el cerebro, pero si pueden, leanla porque nos da como, nos abre, digamos, y nos da la posibilidad de observar. Otra perspectiva. Totalmente. Yo cuando escuché lo del espejo, que bueno, usted ya lo va a explicar enseguida, dije yo, tiene razón, porque es real que pasa, y uno por ahí no se da cuenta que, bueno, que tiene ese nombre, ¿no? Totalmente, totalmente. Muy bien, bueno, estamos hasta acá, entonces, ¿qué aprendemos? Conocimientos, habilidades, destreza, ¿sí? La forma, ya va a decir Facundo Manes, que alguien que se entrena en un deporte, ya las neuronas están como organizadas para, digamos, por ejemplo, un basquetbolista sabe cómo apuntar, digamos, al cesto, digamos, ¿no? ¿Sí? Cómo estamos diseñados de una forma maravillosa. Y las actitudes que tienen que ver con ese modo que decíamos de comprensión, o sea, cuando uno va a actuar o va a accionar de una determinada forma. Mientras nosotros llevemos a la práctica lo que aprendimos, o sea, lo que conocimos, más vamos a retener. Mientras no llevemos a la práctica lo que conocimos, o sea, lo que transformamos, difícilmente se nos olvida, mira, no sé, ¿qué vieron? No sé, en la clase esa, mira, ni idea. Y en cambio, cuando uno empieza a hacer un presupuesto, o tiene que ver, por ejemplo, la rueda de logística aplicada al caso, y alguno de ustedes me escribió y me decía, profe, me estoy rompiendo la cabeza porque no sé cómo hacerlo. Bueno, es la forma, les quiero decir, que están aprendiendo a hacerlo. Ya no se lo van a olvidar más. ¿Sí? Bueno, entonces, los 2 videitos, ¿sí? Ahora quisiera
Vamos a ver cómo estamos con el tiempo. Nos quedan 10 minutos, voy a tratar, porque pensaba mostrarles otro sobre la neuroplasticidad, pero en todo caso después les puedo pasar el link para que ustedes lo puedan ver. Es muy, muy interesante. Vamos a seguir entonces con compartiendo pantalla. Ahí se logra ver, ¿verdad? Bien, entonces, dijimos que una de los elementos a considerar cuando nosotros aprendemos es la atención, ¿sí? A ver, voy a poner ahí para que se vea en modo de presentación. Bien. Justamente la atención es esta función cerebral que va a hacer que, o va a organizar lo que nosotros vamos conociendo. Eso que yo conozco, recordemos que son todos los estímulos que vienen del mundo exterior y que se procesa gracias a nuestros sentidos. Yo también conozco cuando toco y ya me doy cuenta qué tipo de material es el que estoy tocando, estoy conociendo. Ahora, lo importante es, como nosotros dijimos, cuando nosotros aprendemos, cuando esa información que se incorpora en nuestro cerebro a través del estímulo y por medio de los sentidos, cuando conocemos, cuando nuestra atención está focalizada en alguno de los sentidos. O sea, si yo estoy mirando una película, digo, bueno, a ver, ¿de qué se trata? ¿Cómo es? ¿Cómo usaron la escena? ¿Cuál es la trama? Estoy prestando atención, ¿sí? Bien. Entonces, rápidamente vamos a decir que el aprendizaje va a estimular lo que nosotros estuvimos analizando la clase pasada, que era el la plasticidad neuronal, ¿sí? Este proceso de pensar, sentir y aprender, que es lo que me va a permitir incrementar nuestro entramado neuronal. Bueno, tenemos dos tipos de aprendizaje, un aprendizaje no asociativo y un aprendizaje asociativo. El asociativo es algo automático, ¿sí? Es algo, por ejemplo, decir, bueno, me enseñaron cómo se anda en bicicleta y ya después no tengo que estar pensando, ay, estoy pedaleando, uy, tengo que incorporar los frenos. Es algo que se va haciendo automáticamente. El no asociativo tiene que ver con dos situaciones que vemos ahí, la habituación y la sensibilización. O sea, la habituación son estímulos negativos que se dan en forma reiterada y que de alguna manera va como quedándose, como permaneciendo, ¿sí? en nuestra memoria. Por ejemplo, una persona que es constantemente agredida y que ella no pasa al plano consciente de esa situación, bueno, ahí vemos que ahí se da un proceso de aprendizaje de habituación. O sea, se va habituando, va pensando que es totalmente normal. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la sensibilización? O sea, la sensibilización ya es cuando una persona, ¿sí? Tiene como estímulos, y esos estímulos son tan intensos que inclusive pueden ser nocivos. O sea, por ejemplo, te decir, bueno, una persona que está permanentemente enojada, ¿sí? O una persona que está permanentemente con una furia total. Bueno, ahí vemos que esos dos extremos, ¿sí? son lo que se llama el aprendizaje no asociativo, porque en ninguno de los dos casos, estas situaciones cuando nosotros tenemos emociones así tan extremas, no se logra aprender, ¿sí? Bueno, rápidamente pasamos a lo que es la memoria. ¿Qué es la memoria? La capacidad de recordar. Es muy interesante porque hay una autora contemporánea italiana que decía, bueno, ¿qué es la memoria? Ella decía, memoria significa recordar. ¿Y qué es recordar? Bien, recordar viene de la palabra del latín que significa recordaris. O sea, volver o traer al corazón algo que yo viví. Eso significa la memoria. Ahora, técnicamente la memoria, ¿sí? desde las neurociencias, ¿qué podemos decir? Que es la capacidad que tenemos nosotros de adquirir, que el adquirir ya dijimos que era el aprendizaje. ¿Cómo nosotros aprendemos? Aprendemos con la atención,
el contexto emotivo y, ¿qué más dijimos? La memoria, ¿sí? El almacenamiento, cuando nosotros retenemos esa información, y la recuperación de la información que hemos almacenado. Ahora, hay que prestar atención a algo que es muy importante, es que esa información que nosotros hemos almacenado, cuando la volvemos a traer, es como si yo le dijera, chicos, ¿me pueden contar qué hicieron el año pasado para esta altura? Uy, ustedes empiezan a decir, uy, no, profesora, yo esto no me acuerdo. O, ¿qué hicieron a las 9 de la mañana? Bueno, a ver, nunca vamos a recordar tal cual pasó, porque lo que sí hace nuestro cerebro, ya vamos a ver que nosotros tenemos la memoria a corto o largo plazo, ya lo vamos a ver, pero en la recuperación vamos reconstruyendo ese hecho, esa experiencia, y tiene que ver con un contexto emotivo. No sé si alguna vez les ha pasado, a mí me ha pasado, de a lo mejor pelearme con una persona, y yo le digo, y el otro te pregunta, una persona querida, y dice, che, pero ¿qué te pasó con fulanito de tal, o la fulanita de tal? Y mira, yo me di cuenta, y en ese momento la carga emotiva, capaz que sí, porque yo me di cuenta que me estaba mirando con bronca, capaz que no me estaba mirando con bronca, pero yo en la reconstrucción voy modificando, voy agregando, voy sacando elementos. ¿Estamos? Por eso a veces es tan difícil reconstruir un hecho que ha pasado, ¿sí? Y siempre tengo que valerme de distintas voces, no puedo quedarme con una única voz. Solamente para decirles que existe memoria a corto plazo. Ustedes vieron que hay algunas publicidades que cuando las terminan de pasar, si uno quiere volver a recordar, no me quedó nada. Significa que este recuerdo o esta capacidad de recordar no fue a nuestra memoria a largo plazo. O sea, ¿cuál es si yo les pregunto en la exposición, bueno chicos, ¿cuál es el objetivo de la memoria para nosotros, nuestra obra de empresa? Y es fundamental, sobre todo la memoria a largo plazo, que es la que me va a permitir recordar o traer al corazón permanentemente esa marca, no sé, ese logo, esa imagen, esa experiencia que viví después de ir a la casa de té, o esa experiencia que tuve al ir al consultorio del doctor tal, o esa experiencia que tuve cuando fui a la regalería y compré el producto, o esa experiencia que tuve cuando fui a la casa de repuesto. O sea, digo, esa experiencia que me hace volver a traer, a recuperar esa información es la memoria a largo plazo, ¿sí? Solamente algunas cuestiones que tienen que ver con qué tipo de memorias tenemos. Tenemos la memoria episódica, cuando uno va contando los hechos cronológicamente, ¿sí? Las circunstancias, cómo fueron. Yo digo, che, ¿cómo fue la clase de hoy de marketing? Uy, no sabés, mira, primero comenzamos a ver esto, después lo otro. Memoria episódica. Memoria semántica, yo puedo decir, chicos, pero ¿qué se quedaron? ¿Cuál es el concepto de aprendizaje? Y bueno, el aprendizaje, y ustedes logran repetirlo, vamos a imaginarnos que cada uno de ustedes logra repetir ese concepto. Hay una memoria semántica. Luego explícita, ¿sí? Que es cuando uno conscientemente, ¿sí? Trae al mundo consciente. Recordemos que Freud va a decir que existe el mundo inconsciente y el mundo consciente, ¿sí? Y que el consciente, ¿se acuerdan que aparecía como la punta del iceberg? Que eso lo veíamos la clase pasada, ¿sí? Bueno, yo traigo intencionalmente, yo puedo decir, mira, voy a traer el ejemplo a ver si a los chicos se les queda de una vez para siempre, ¿sí? O sea, ahí estoy intencionalmente trayendo algo a colación para que no se olviden. Bueno, hay que ver si eso tiene efecto o no. Y luego la memoria implícita, que normalmente muchas se dice que, por ejemplo, hay algunas películas y algunas organizaciones mundiales, que no lo voy a decir acá por motivos que después esto sube a YouTube, donde hay mucha información inconsciente, ¿sí? Hay muchos, los trabajos de la publicidad, las campañas de publicidad para ese tipo de películas, se trabaja con lo que se le llama la publicidad oculta, o sea, aquellos mensajes, aquellos colores, que parecería ser que pasan
inadvertidos, pero que inconscientemente lo logra leer el cerebro, ¿sí? Los percibe, solo que no de manera consciente, ¿sí? Lo que se le llama también tradicionalmente como la publicidad subliminal, ¿sí? Lo que no está a la luz del estado consciente. Lo que manejan las grandes empresas es la memoria sensorial, por eso hoy se habla de la experiencia, o sea, es lo que vos sentiste con relación a ese producto o a ese servicio que utilizaste, ¿sí? Entonces existen, justamente, esto va a ir de la mano con los sentidos, ¿sí? Que me interesaría, y que ustedes en los distintos casos decir, che, pero nosotros, ¿dónde queremos poner foco? ¿Sí? Perdón. Queremos poner en nuestra campaña de publicidad o en nuestra voz de la marca una memoria sensorial o una memoria episódica, o queremos que la gente recuerde el nombre de la marca como concepto. Bueno, son distintas decisiones que tenemos que ir tomando. Yo quisiera terminar, porque después les voy a dejar a ustedes para que vean en la clase, digamos, o en sus casas, lo que es el olvido y el recuerdo, ¿sí? ¿Por qué nos olvidamos? Una vez se le preguntó a Einstein qué hacía para no olvidarse, ¿no? Y él dijo, y trato de recordar aquella idea principal. Entonces digo, bueno, quizá nos pasa eso, che, me olvidé esto, pero ¿por qué me olvidé? Bueno, Braidot va a decir que no existe el olvido, ¿sí? El olvido pasa cuando nosotros no prestamos atención, entonces nuestra percepción se dirige hacia otra cosa, ¿no? Quisiera solamente terminar, porque ya estamos fuera de horario, o sea, 3 minutos tarde, pero quisiera terminar con un simple videíto que es muy lindo, que dice que cómo, básicamente, porque ahora voy a dejar de grabar para poner el video, pero básicamente tiene que ver con cómo nosotros podemos transformar nuestra conducta. O sea, uno dice, no, pero la sociedad está en crisis, todo va mal, no puede ser, esto parece que se te viene abajo el mundo. Y en cambio, ahí está comprobado que cuando uno empieza a tener estímulos y reacciones positivas, va generando actitudes positivas, ¿sí? Antes se decía, no, esa persona tiene talento, tiene un don especial, pero se ha comprobado que todos los seres humanos tenemos esta capacidad de poder transformar nuestra conducta. A ver si lo vemos. Una palabra de lo que aprendieron hoy. A ver qué les quedó, capaz que no les quedó nada. O capaz que les quedó mucho. Una palabra. Una palabra. O 2 también, puede ser 2. Recordar y olvidar más que todo. ¿Cómo? Conciencia. Recordar y olvidar. Ajá, bien. ¿Qué más? Conciencia, decisión. Conciencia, decisión, muy bien. Con esta última parte, cambio de hábitos. Buenísimo, buenísimo. Yo voy a ¿Qué decir más? algo más de una sola palabra, satisfacción. Satisfax. Ajá. Pero el hecho de saber tantas cosas que tiene nuestra mente y no somos conscientes de eso, de cuánto podemos nosotros mismos manejar, es como que es buenísimo este tema. Sí, sí, sí. Entonces me da como satisfacción saber todas estas cosas. Sí. Está bueno, gracias, está buenísimo. ¿Alguien más que se anime? Los determinantes del aprendizaje. ¿Cómo? Perdón, ¿cómo primero? A ver, Priscila, ¿cómo? No, los determinantes del aprendizaje. El aprendizaje. Está bueno. ¿Quién más había hablado? ¿Dayana puede ser? Sí, profe, yo decía como entrenamiento por esto último que vimos de cómo podemos entrenar a nuestro cerebro con nuevos hábitos. Tal cual, es así, es así. Mientras más nos vamos entrenando, mayor capacidad podemos para poder transformar. Porque yo digo, las neuronas espejo, que es esta capacidad que tenemos de respuesta lo uno de los otros,
¿no? Es decir, yo siempre pensaba, me acuerdo antes de entrenarme en digamos en las neurociencias y específicamente en el neuromarketing, cuando veía a un bebé y que yo le sonreía, ay, yo estaba chocha porque yo decía, qué líder que soy con los bebés, no puede ser, o sea, tengo una atracción, porque mirá los niños los bebés cómo me siguen, y no, después cuando, o sea, se me cayó, digamos, la estantería al piso, cuando me empecé a entrenar y me cuenta que eso es gracias a la neurona espejo, o sea, no es porque después sí, con relación a la madre, hay digamos, hay un reconocimiento de voz, después empieza a desarrollar todo lo que es el entrenamiento visual, pero normalmente funciona el neurona espejo. Sí, dale, perdón. El de neuromarketing explicaba que ellos, no sé si lo conocen, un estudio de un mono, que decían que le daban la banana, entonces se le prendía ciertas partes del cerebro. Sí. Entonces hacían ese efecto, y provocaba que se le prendiera siempre esa misma parte. Dice que después, como cuando estaban en un break, uno de los que hacían todo el estudio estaba comiendo una banana, y el mono lo vio y se le volvió a prender la misma, digamos, no sé cómo decirlo, sí. Entonces es como esa sensación de que él creía que también estaba comiendo la banana, entonces esa sensación de empatía, es como cuando alguien te cuenta, no sabes, me pegué en el dedo y vos te duele también cuando te lo cuentan. Tal cual. Eso es la neurona de espejo. Sí, o sea, básicamente lo explicaba así, o cuando te cuentan, mira, me corté el dedo, sí, ya está, no me contes más, porque me duele de que me lo cuentes, nada más. Sí, tal cual, es así, tal cual vos lo estás explicando. Bueno, espero que la clase de hoy les haya servido, nos queda